¿Qué tal amigos? Qué bendición continuar con ustedes con el repaso de la lección. Un grande abrazo para cada uno que está allí en casa o tal vez en la oficina, ya listo para poder repasar la lección de esta semana. La lección lleva por título Un día en el ministerio de Jesús. Y en esta oportunidad tengo el agrado de poder contar con dos invitados especiales. Por este lado tenemos al doctor Samuel Martínez, quien es tesorero de la Asociación Peruana del Sur. Un saludo para todos nuestros hermanos también que nos ven. Queridos hermanos, un gusto saludarlos. Es un placer compartir la lección de escuela sabática con todos ustedes. Gracias, hermano Samuel, que Dios pueda bendecir en su labor y también que los comentarios puedan también ser de bendición para toda nuestra iglesia. Tenemos también aquí a nuestro querido pastor Edinson Vázquez, quien es presidente para la Asociación Peruana del Sur. Pastor, mande un saludo también para todos aquellos que nos ven. Apreciados hermanos, una alegría saludarles, decirles que estamos en esta caminata de conocer más la palabra de Dios y sobre todo con este material maravilloso que es el folleto de la escuela sabática. Un saludo para ustedes ahí en casa, para los amigos, para los familiares y compartan ya el link para que todos u otros más puedan también ver favorecidos con este estudio. Gracias, queridos pastores, y gracias también, queridos hermanos que están allí conectados. No sé si ustedes ya tienen su lección, es una lección nueva para este trimestre. Te invito para que puedas allí tener tu Biblia listo, porque vamos a comenzar con el estudio de la lección de escuela sabática. Sin más, aquí comenzamos. Para comenzar, vamos a invitar a nuestro hermano Martínez, quien nos dirija con la oración de esta oportunidad. Queridos hermanos, vamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, estamos por comenzar un repaso importante de la lección de escuela sabática. Queremos implorar que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que Él sea el que nos instruya, que nos ilumine para entender las grandes lecciones que tú tienes para nosotros en esta lección. Quédate con nosotros, quédate con cada hermano que está escuchando, que está mirando esta programación y que podamos salir con mucho ánimo con todo lo que tenemos que aprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces de esta manera comenzamos ya con el repaso de la lección, pero antes nosotros en todo este proceso tenemos un siglo de aprendizaje que es el motiva, explora, aplica y crea. Es un método de enseñanza, aprendizaje, de tal manera que se pueda aprovechar mejor la lección de cada semana. Y sin más, vamos a comenzar entonces con el motiva. Bueno, apreciados amigos y hermanos, no sé si a usted le pasó alguna vez acá a nuestro hermano Samuel Martínez o a usted, pastor, que fue invitado a una oficina a conversar con alguna autoridad y justo cuando uno por nervios o no sé qué pasa, queremos conversar con alguien, se nos olvida el nombre. Sí. ¿No les ha pasado? A mí me pasó muchas veces, ¿no? O me presentan a una persona y luego trato de recordar el nombre y disimuladamente tuve que sacar alguna vez la billetera para ver la tarjeta de presentación de la persona. Una vez estaba sentado en una oficina, se me fue el nombre también de la autoridad y disimuladamente tuve que mirar ahí el cartel o ahí ponen algo donde aparece el nombre y también el cargo. Y eso es muy bueno porque a todos nos gusta ser tratados por el nombre y si tenemos alguna responsabilidad, no siempre nos gusta que nos conozcan por la responsabilidad. Sin embargo, eso nos da un peso en la parte social, al momento de una conversación. Yo recuerdo alguna vez haber leído ahí el nombre del gerente de la región o del gobernador
y cuando leí, ya ahí cambia la cosa, cambia la conversación. ¿Por qué? Porque vamos reconociendo a la persona. Yo creo que esta lección nos va a llevar a entender la autoridad de Cristo, ¿no? Y a reconocerlo como tal. Amén. Gracias, gracias, pastor. La lección, ya mencionamos, lleva por título Un día en el ministerio de Jesús. Y creo que durante ese día la intención era que las personas poco a poco se dieran cuenta quién es Jesús, qué autoridad tenía, cuál era la misión de haber venido para esta tierra, ¿no? Eso vamos a verlo durante el estudio de esta semana. Así que sin más, vamos con el Explora. El versículo de la semana se encuentra en Marcos 1:17, que dice lo siguiente. Y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué interesante, cómo empieza el ministerio de Jesús. Hay 4 evangelios allí, pero cada uno se centra en un aspecto distinto en la vida de Jesús. Y esta semana vamos a ver cómo es que Marcos se centra allí en Jesús llamando a 4 personas, ¿no? Por eso en esta parte de la lección vamos a dividir en 3 partes por lo menos. La primera tiene que ver con el llamado de Jesús a sus discípulos. La segunda tiene que ver con la autoridad de Jesús para echar demonios y sanar toda dolencia y enfermedad. Y la tercera parte vamos a mirar allí cuál era el secreto para un ministerio exitoso en la vida de Jesús. Así que vamos con la primera pregunta, querido pastor Edinson. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo vemos allí en el libro de Marcos, él llama a 4 personas. El libro de Lucas nos muestra llamando a los 12, pero aquí nos presenta 4 discípulos que él llama, ¿no? ¿Por qué llama y a quiénes llama? ¿Quiénes eran esas personas, pastor? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer acá, según la palabra de Dios, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Luego habla en el verso 17, en el 19, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Nosotros tenemos que entender primero que Dios tiene la prerrogativa de llamar, porque Dios es la misma misión, es decir, la missio Dei, que es Dios mismo, preocupado por la salvación. Él tiene la autoridad, pero vemos a un Jesús acá, más que usando su autoridad, usa la influencia, ¿no? Porque el Marcos está dirigido a un pueblo, a un sector de judíos convertidos al cristianismo. Ahora, no hay cristianos todavía acá, y Jesús empieza a llamar ya al cristianismo de esta manera, y lo llama, y llama a 2 tipos de personas, a Simón y a su hermano Andrés, claramente pobres, necesitados, y quizás Zebedeo con un poquito más de dinero y con sus 2 hijos ahí en un bote. De repente el mensaje acá y la enseñanza es que Jesús llama sin importar el grado económico, voy a decir algo más, sin importar el grado académico y sin importar color ni raza. Aunque eran judíos todos, habían 6 grupos de judíos, y acá Jesús está rompiendo los paradigmas del dinero y está llamando a 2 tipos de personas para decir que Él encarga el mensaje de salvación al ser humano, pero tenía que prepararlos primeramente. Hermano Martínez, el llamado de Jesús es simple, sencillo y directo. Sígueme. Es una palabra. Y la pregunta es, ¿cómo alguien que aparece así de la nada dice sígueme y ellos aceptan ese llamado? ¿O hay algún contexto? ¿Por qué ellos deciden seguir a Jesús? Bueno, me parece que acá hay algo importante a tener en cuenta. Los discípulos, al parecer, ya tenían algún conocimiento de Jesús, vio a llegar. Yo creo que
cualquier persona que quiere ser llamada, quiere aceptar algún llamado de Dios, tiene que estar preparado para poder aceptarlo. Y yo creo que los discípulos ya habían escuchado a Juan el Bautista. El que vino a preparar el camino. Exacto, vino a preparar el camino y estaban ellos atentos. O sea, de alguna manera los llevó a un momento que ellos ni se imaginaron, estaban trabajando, eran su día a día, pero ellos ya estaban preparados. Es triste, queridos hermanos, cuando Cristo llama y no estamos preparados. Muchas veces, de manera directa o indirecta, estamos rechazando algunos llamados que Cristo hace para trabajar en su grey, ¿no? Ahora es interesante, ¿no, pastor? El llamado también tiene una responsabilidad, porque a nadie llama y bueno, para que estén solamente con él, sino que tiene una misión que cumplir, ¿no? Así es, yo encuentro acá que si estos 4 hubieran tomado la iniciativa, quizás dijeran, mira, yo me ofrecí porque vi que Jesús era alguien que podría hacer algo bueno, pero acá que Dios haga el llamado y de esta manera, ¿no? Juan prepara el camino, los corazones de esos hombres, de tal manera que después ninguno de los 4 podrían decir, oye, yo decidí, yo no. El llamado siempre es iniciativa divina, con la prerrogativa divina. Él llama a quien quiere y los prepara y los saca, ¿no? De la ignorancia, los saca de la incredulidad, como en el caso de Tomás, aunque no es el tema ahora, los saca del asombro de Felipe y los saca a una realidad diferente. Entonces, el llamado tan solo es el inicio de lo maravilloso y grande que viene después en la vida de estos hombres. Ahí dice que los llama y les dice una frase bastante conocida: os haré pescadores de hombres. Ellos eran expertos en pesca. Toda su vida habían dedicado a eso, ¿no? Con las redes, con la barca, con los horarios seguramente. Pero él tiene otro propósito para sus vidas, ¿no? Y la misión es hacerles pescadores de hombres, ¿no? Tal vez algo que comentar. Sí, yo creo que Jesús siempre tiene palabras exactas, respuestas precisas. Y definitivamente habló en el idioma de ellos, ¿no? Ellos sabían pescar, pero ellos le dijo, le voy a hacer pescadores de seres humanos sería. De algo mucho más importante, ¿no? Que es personas para Cristo. Y yo imagino, hermanos, amigos, que Jesús tiene una forma de convencer, una forma de llamar, una influencia, una ascendencia natural. Y yo creo que nadie diría no aceptar un llamado. Sin embargo, hay ejemplos. No es el caso ahora, pero hay. Pero gracias a Dios, estos discípulos estaban preparados. El llamado. Y además yo quisiera comentar, la misma frase ya llama a la curiosidad y levanta la expectativa. Pescadores de hombres. O sea, yo creo que hasta acá, ¿quién podría pensar, oye, existe una profesión pescadores de hombres o una ocupación de estas? Yo creo que el solo hecho de decirles, voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, ya levantó el interés de decir, bueno, sigamos rápidamente porque nos va bien o nos va más o menos acá, pero ¿qué significa esto de pescador de hombres? Tremendo, ¿no? En otras palabras, resumiendo todo lo que podríamos decir, no hay llamados sin misión. Aquel que ha sido llamado tiene que sí o sí cumplir la misión. O sea, hemos sido llamados nosotros, ¿para qué? No solamente para sentarnos en la iglesia, para escuchar, para estar bien ahí, felices, cómodamente, sino para cumplir una misión. Y la misión es pescar, en el término que les habló los discípulos, pescar personas, salvar personas. Y de esa manera comienza Jesús su ministerio, ¿no? Dando a entender que Él tiene una misión por lo cual vino a esta tierra, y esa misión los encarga a nosotros los seres humanos previamente. Hay una preparación, por supuesto, ¿no? Pero no hay llamado sin misión, queridos hermanos. Así que, si tú has sido llamado, tienes que cumplir la misión. Y yo he sido llamado, tengo que cumplir la misión. Y la misión es salvar personas. Pero vamos allí en el día, o en el día ajetreado de Jesús. Él comienza su ministerio llamando a personas. Hemos dicho ahí, llama a 4 personas,
Unos que les iba bien, otros que no les iba tan bien, pero Dios los llama igual de esa manera. Pero nos encontramos ahora un, un día de adoración, un día que probablemente cada uno de nosotros va, dice, voy a la iglesia, es un lugar tranquilo, es un lugar para escuchar un buen mensaje, un buen sermón. Y Jesús llega para adorar, Jesús llega, entra a una sinagoga y él dice que va a enseñar, va a predicar, pero sucede algo interesante. Tal vez, hermano Martínez, puede comentar. Sí, es increíble, ¿no? Yo espero que eso no pase en nuestras iglesias. Sin embargo, nadie se espera tener una persona endemoniada en la iglesia o que venga a la escuela sabática a comenzar a vociferar. Y eso es lo que le pasó a Jesús, ¿no? Le pasó a Jesús y definitivamente Satanás tenía la intención que siempre ha tenido durante toda la historia de este mundo, desvirtuar a Jesús. Porque Marco menciona y también la lección menciona que cuando vino el demonio, su interés era que no atiendan lo que estaba diciendo Jesús. Y efectivamente la gente comenzó a distraerse y obviamente tener un endemoniado en medio de un momento tan sublime, todo el mundo calladito escuchando lo que Jesús dice. Yo me imagino que todo el mundo se desvió la atención, ¿no? Entonces Satanás siempre ha tratado de distraer la atención hacia Cristo, hacia Dios. Y gracias que lo que pasó, pues definitivamente es lo que siempre tiene que pasar en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos que volver hacia Jesús. ¿Será que los demonios pueden entrar a un culto también? Yo creo que acá se manifiesta la autoridad de Cristo de dos maneras. Primero, mientras Cristo no está totalmente presente en alguna reunión nuestra, el demonio no se escandaliza. Está tranquilo. Y hasta se puede hacer pasar como un buen cristiano a la persona. Y la sola presencia de Cristo hizo que el demonio temblara, ¿no? E hizo que reconociera. Entonces, yo fui a un campamento alguna vez, no voy a decir dónde, pero hubo una endemoniada y una señorita, y esto provocó una psicosis que en menos de 2 horas ya teníamos a 4 más atendiéndola en el tópico, pero era muy sencillo. A la endemoniada no le entraba ni la aguja para poder calmarla, y a las otras 4 sí, un calmante, se dormían. Entonces definitivamente no estaban endemoniadas, pero una sí. Pero cómo se manifiesta es terrible, ¿no? Y eso es una manera, ¿no? Desvirtualizar, llamar la atención, la gente se distrajo del mensaje. Es terrible, ¿no? Pero en esta ocasión no. Estaba Cristo mismo allí. Tal vez. Y qué bueno que estuvo Cristo, porque no hay otra forma, no habría otra forma de poder cortar ese momento tan difícil. Yo creo que Jesús, cuando la gente estaba comenzando a hablar, ¿no? Y yo imagino a mí, hermanos, amigos, estaba en la presencia del Creador, el que creó a las personas, a nosotros, viendo cómo un ser humano, una persona creada por él, estaba siendo atacada por el demonio. Por otro que fue creado por él. Exacto. Qué terrible. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado aquí. Necesitamos siempre poner la mira en Jesús. Nunca distraernos, por más que tengamos cosas interesantes. Yo creo que con un demonio medio que todos nos damos cuenta, pero hay cosas que nos distraen inclusive mucho más. Es interesante, como dice la lección, ser conscientes que nosotros estamos viviendo un gran conflicto. Y el gran conflicto se ve en todas las esferas de la vida y aún mismo en la misma adoración, en la misma casa de Dios. Y hay algo interesante aquí, que tal vez las personas no eran conscientes de la persona que les enseñaba. Claro, se admiraban, dice, de su doctrina, de su enseñanza. Era extraordinario escuchar a Jesús. Pero todavía no veían su esencia, ¿no? Que Él era el Mesías, que no era cualquier ser humano. No era cualquier maestro. No era cualquier maestro. O sea, y ellos se dan cuenta, no se dan cuenta, pero hay alguien que sí se da cuenta. Claro. Lo reconoce como tal. No, y yo acá resalto 2 cosas. El verso 24 dice, ¿qué tienes contra nosotros, hijo Jesús Nazareno? Y termina diciéndolo, sé quién eres, el Santo de Dios. Usa 2 aspectos y o sea, reconoce en una sola frase a Cristo como humano,
pero a Cristo como divino. Wow, tiene No, un o sea, conocimiento avanzado ya. El demonio, sin ir a una escuela teológica y estar discutiendo si Cristo es Dios y si es solamente humano, si Cristo solamente recibe el poder divino, y entonces tantas teorías que hoy se tejen sobre Cristo, el demonio acá sin querer ya habla y reconoce a un Cristo nazareno, nacido de mujer, pero divino. Y todavía con qué frase, con qué título: Santo de Dios. Y esta palabra santo, pues poderosa, ¿no? Autoridad, santidad, omnipotencia, describe la divinidad de Cristo, de ¿no? Jesús, ¿no? Y Pero ¿por pas- qué le dice cállate? Claro, claro. Y antes de comenzar ahí, recuerden que Satanás siempre nunca, o sea, nunca te dice las cosas directas, da por el costado, te trata de disfrazar. Cuando el versículo 24 dice, ¿qué tiene contra nosotros? Se puede traducir como ¿qué tienen contra nosotros los demonios que estamos dentro de esta persona? O simplemente se puede traducir como que, oye, ¿qué tienes contra las personas que estamos acá? Y de alguna manera las personas pudieron haber quedado un poco preocupadas. Oye, tú has venido a destruirnos. ¿A quién? ¿Al demonio? ¿O a los que estamos aquí? Eso es lo que posiblemente cree confusión en las personas. Pero cuando ya Jesús le dice, oye, cállate, y simplemente sal de este hombre, ahí recién la gente comienza a darse cuenta y genera más admiración todavía, ¿no? Porque miraban personas endemoniadas que no se podían sanar, que no se podían restaurar. Quizás algo pequeñito, pastor, también pensar de que eh, quienes se creían dueños de esta tierra, pues son los demonios, ¿no? Sí. Entonces acá viene Cristo y dice, ya, pues, o sea, ¿qué tienes contra nosotros? Ya en el cielo ya ganaste, ya nos expulsaste, estamos acá. Ya hemos usurpado este lugar, nos creemos dueños de acá, ahora tú, ¿por qué tienes que venir acá? Y Cristo, que tiene la autoridad, le dice, cállate. No, cállate y sal. Hay un comentario aquí interesante en la lección que dice, el llamado de Jesús al silencio tiene un sentido al considerar, dice, las connotaciones políticas propias y expectativas mesiánicas de su tiempo. O sea, no era fácil. Probablemente Jesús hubiera pensado, bueno, por lo menos me está ayudando a describir quién soy, ¿no? Y que la gente se reconozca. Pero le dice, cállate. Era riesgoso, dice, ser un Mesías en ese tiempo. Porque seguramente había otras personas también que decían ser el Mesías. Venían personas, maestros, ¿no? Pero él le dice, cállate y sal de esta persona, ¿no? Tal vez los últimos comentarios, hermano Martínez. Queridos hermanos, amigos, definitivamente tenemos la plena seguridad que Cristo tiene poder sobre Satanás. Él ya venció. Satanás es un enemigo derrotado. Y él lo demostró al sacar en un solo acto a los demonios de aquel hombre. Yo no sé si alguien está pasando por algo complicado. No necesariamente que esté totalmente endemoniado, que no pueda controlarse, pero hay vicios, hay cosas que solamente uno y Dios conoce y posiblemente esté agobiando. Dios tiene autoridad sobre eso también, sobre todo. Ahora, como alguien dijo que no solamente un endemoniado es alguien que tiene la presencia ahí, digamos, sobrenatural del demonio, sino que el demonio ahora actúa más sutilmente. Así o sea, es. estamos en este gran conflicto, solamente hay dos caminos. O estamos con Jesús, estamos con Dios, o estamos con el enemigo. No puede decir, no, yo no estoy con Dios, no estoy ni con el diablo, ¿no? Y quizás la otra manera de enseñanza acá, yo puedo sacar una conclusión y una lección, es que no puedo estar endemoniado, puedo estar cantando, alabando el nombre de Dios, está bien, pero mi pasividad también no me ayuda a colaborar con la misión de Cristo. Y la manera acá como Jesús está adorando en sábado es haciendo obras en favor de la gente. Entonces, adoración no es sencillamente canto y oro y escucho el mensaje, sino además es hacer algo por la gente, ¿no? Entonces, el sábado está usado correcta. Y después Jesús lo va a explicar más adelante. Correcto. ¿No? Que el sábado no es esto, sino es ayudar a la gente. Muy bien, queridos. Estamos ya en la segunda parte de la lección que tiene que ver con la autoridad de Jesús para echar demonios, pero también ahora vamos a ver la autoridad de Jesús para poder sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mientras yo estudiaba la lección, mientras repasaba,
yo realmente me asombraba porque había tanta necesidad en la gente, tanta necesidad en el pueblo, que con razón la Biblia dice que en el tiempo indicado Jesús vino a esta tierra porque había demasiada necesidad. Y bueno, después de escuchar el culto, después de ver esta escena tan difícil, tan expectante, una vida normal, digamos, vas a almorzar tranquilo a la casa y ahí viene otra escena, hermano Martínez. Sí, definitivamente, hermanos. Jesús comienza a hacer milagros, ¿no? Comienza a sanar a las personas, comienza a restaurarlas. Y a mí me queda una pregunta, pastores, hermanos. A ver, imaginemos a alguien que pueda sanar ahorita, ¿no? Solamente con el acto de te pongo la mano y te sano. Ahorita ya generé una expectativa increíble, por más que la ciencia esté avanzada, la ciencia médica, generé una expectativa increíble. O sea, definitivamente Jesús generó esa expectativa y la gente comenzó a venir. Yo pregunto, ¿qué tendríamos que hacer para generar esa expectativa en la gente que no conoce a Dios todavía? Porque venía la gente en cantidad para que Jesús lo sanara. Obviamente en ese momento era el sanamiento, ¿no? Y creo que el método de Cristo es el mejor, ¿no? Porque se aplica comenzando con satisfacer las necesidades, hacerse amigos, satisfacer las necesidades. Sin embargo, necesitamos algo que atraiga a las personas hacia nosotros, para que conozcan a Cristo, ¿no? Obviamente no podremos ser igual que Jesús, ¿no? No tenemos la capacidad, pero yo creo que sí podríamos hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Ese es importante, el punto que toca nuestro hermano Martínez, que esa capacidad de poder hacer milagros era un arma de doble filo. Primero, beneficio para las personas que eran sanadas, pero también era peligroso porque la gente buscaba a Jesús solamente para adquirir un beneficio. Cuando la mayor preocupación de Jesús no era sanar de una enfermedad física, sino era la salvación del pecado, que por culpa del pecado las personas estaban así. Había enfermedades, había dolencias por culpa del pecado. Y la sanación más importante de Jesús no es física, sino la sanación es espiritual. Sí, y quizás resaltar que aún contra esa enfermedad espiritual Jesús tiene la autoridad, porque miren, tenía autoridad sobre el sábado, tenía autoridad sobre los demonios, manifiesta su autoridad sobre la enfermedad. Y la fiebre de la suegra de Pedro no era una simple enfermedad. Hoy la fiebre con un calmante, una Panadol, en mis tiempos cuando era pequeñito una Antalgina, no sé si se acuerda hermano Martínez de los años, ¿qué año? Bueno, antiguamente, ¿no? Pero hoy una fiebre se sana rápido. En aquel tiempo posiblemente algún comentarista dice que estaba cerca de un pantano la casa de la suegra de Pedro, entonces por ahí la malaria posiblemente, no es que sea exactamente eso, pero hoy la malaria fácilmente se sana donde no hay medicina. Complicado. Entonces Jesús viene a demostrar al ser humano que las enfermedades más críticas Él las puede sanar. Si Él puede sanar las enfermedades más críticas que la gente lo relacionaba con el pecado, el mensaje de Cristo acá es, mira, aún contra el pecado yo tengo el remedio, ¿no? O sea, si la fiebre es por causa del pecado, vamos a decir, pensamiento farisaico. Si el endemoniado, bueno, ahí es otra cosa. Pero si una lepra causa el pecado y Jesús tiene el poder sobre esas enfermedades, ¿por qué no tendría el poder sobre la raíz de nuestros males, que es el pecado? Entonces la enseñanza acá es mucho más profundo para los escribas y para los fariseos, ¿no? Sí, bueno, allí en Marcos 1:29 dice, al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba, dice, acostada en fiebre y seguía. Dice, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, tomó su mano, la levantó, inmediatamente le pasó la fiebre. Pero más adelante dice que ese milagro causó que mucha gente se agolpaba, se llenó. O sea, era tremendo. Y no solamente enfermedades, sino también dice ahí el versículo 34, dice, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque lo conocían. Qué tremendo, ¿no? Una vez más allí, ¿no?
El Señor Jesús no dejaba que Quizás hable, ¿no? una palabrita acá que me llama la atención, el verso 31, es que liberada la persona, ahora sirve. O sea, Sí, eso es. ¿y quién es aquella persona que sirve si no es aquella que recibe la salvación? Entonces, no dice acá que le dijo a la suegra de Pedro, te salvo y se limpia, como en otros evangelios, porque acá es directamente, se limpio, o te sano o se levantó. Pero el hecho de servir ya es una muestra de que él sanaba la enfermedad real del pecado. Entonces, si vemos más adelante los milagros, los enfermos van y dan testimonio públicamente de quién es Cristo y sirven, y eso les llamaba la atención a los demás, ¿no? Imagínate a alguien que estaba siendo considerado pecador, ahora es sanado por su enfermedad, ahora viene al templo a cantar, a alabar y servir, y eso rompía la cabeza de los fariseos y de los escribas, ¿no? Entonces era la salvación misma que estaba mostrando a Cristo. Sí, para terminar tal vez esta parte, querido hermano Martínez, vamos al último milagro porque vamos a terminar con otra parte importante en el ministerio de Jesús. Es cuando Jesús sana a un leproso. Así es. Tal vez coméntenos un poco acerca de este milagro, cómo es que él toca, lo limpia y le dice al final, no le digas a nadie. Definitivamente me causa mucho interés, quizá un poco de Intriga. atrevimiento de parte del leproso, ¿no? Le dice a Jesús directamente, oye, si tú puedes, si tú quieres, tú puedes sanarme. Eso me da alguna idea de que esta persona ya conocía a Jesús, ya sabía que él tenía poder, y va directamente a decirle a Jesús, si tú quieres me sanas, ¿no? Y Jesús hizo el milagro increíble, y unido esto a la autoridad, Jesús le dice que siga todo el proceso de la sociedad, ¿no? Que se vaya a los sacerdotes, que se vaya a hacerse ver, que está limpio, y definitivamente le dice, pues, oye, no lo cuentes, ¿no? Aunque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, decir, oye, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, es decir, hoy cuéntalo a todo el mundo, ¿no? O sea, pero aquí Jesús le pide que por favor guarde un poquito porque su misterio está recién comenzando, ¿no? Sin embargo, parece que cuando alguien se encuentra con Jesús es poco probable que yo pueda quedar callado, ¿no? Entonces yo creo que es una gran experiencia y unido a los otros milagros, definitivamente Jesús sanaba. No sé cuál sería, si tendríamos que ver actualmente, bueno, Jesús habla de demonios y de mucho de sanamiento. Si ahorita actualmente tenemos que hacer una analogía, el tema de salud sigue siendo algo relevante en nuestra sociedad. ¿Qué más necesitan las personas para que puedan ser atraídas a Cristo? Entonces, todo lo que podamos hacer va a atraer a la gente para conocer a Jesús. Bueno, vamos, pastor, tal vez a la tercera parte de la lección de esta semana que tiene que ver con el secreto del ministerio exitoso de Jesús. Pastor, tal vez el versículo clave, que lo conocemos, creo que la mayoría, versículo 35. 35, ¿no? Bueno, apreciados hermanos, nadie hizo lo que Jesús hizo porque nadie oró como Jesús oró. En la medida que tú te encuentres con Cristo en tu comunión privada, vas a tener influencia tremenda. Pero hablemos de Cristo, no de nosotros. Cristo pasó todo un sábado de actividades, adorando el sábado de mañana, en la tarde en la casa de Pedro, sanando, despidiendo el sábado, sanó toda la noche. La gente se agolpó, venían. ¿Pasa cansado Jesús toda la noche? Posiblemente. Pero antes que salga el sol, ya en la cuarta vigilia de la noche, a partir de las 3 de la mañana, Jesús está orando otra vez acá. Y está orando porque aún cuando uno ora, nuestras hormonas, que lo recuperamos solo durmiendo, miren, escuchen, solo durmiendo, lo podemos recuperar también meditando y en reflexión profunda. Y acá Jesús está orando, por eso que él tenía vitalidad al siguiente día de seguir trabajando, y tanto así que los discípulos se cansaban, pero él seguía con toda la vitalidad. Y alguien dirá, pastor, era Dios. No, acá Jesús es plenamente humano,
Entonces, la autoridad que él tiene radica a partir de la comunión con Dios. Qué tremendo, ¿no? Tal Pastor, vez. yo quería también acotar algo. Creo que ahora todo el mundo le gusta las películas, hay Netflix, hay tantos streamings. Lucas 6:12 menciona que en esa oportunidad se pasó toda la noche orando. ¿Alguna vez usted ha pasado toda la noche mirando película? Yo creo que alguna vez cuando éramos jóvenes teníamos un poco de vitalidad o más vitalidad, lo hemos hecho, pero Jesús dedicaba todo espacio, todo momento a estar en comunión con su Padre. Si tuviéramos que hacerlo nuestro actualmente, yo imagino, voy al banco, tengo que hacer fila, él estaría usando pues el chat hacia el cielo, ¿no? Conversando con Jesús, con su Padre. Entonces Jesús aprovechaba cada instante para orar. Y algo interesante, queridos hermanos, amigos, no podría, Jesús, yo me imagino que no podría comenzar un día sin estar en comunión con su Padre. Y no, pues unos minutitos, ¿no? Tendría que estar en comunión bastante tiempo para afrontar ese día, ¿no? Sí, y tal vez la comunión con su Padre, la oración que él dedicaba, tenía un solo propósito, porque al siguiente día tenía una jornada muy larga de predicación, de sanación, de echar demonios, y eso requería fortaleza, consagración, comunión con Dios, ¿no, pastor? No sé, hermanos, si te encuentras con un demonio, ¿qué haces? Pero Jesús tiene la autoridad contra el demonio. A veces nos dicen, pastor o hermano, ¿puede orar por alguien? Y decimos, sí, vamos a orar, pero mira, a veces orando por la misma enfermedad y con la persona presente, seamos sinceros, a veces dudamos. Y claro, la oración es bonita en palabras para afuera, pero el corazón por dentro está temblando. ¿Y será que Dios va a sanar? ¿Y será que Dios va a curar? Voy a un ungimiento. No, hermanos, esto no es para muerte. Vamos a entregar la vida en las manos de Dios. Pero la pregunta humana, ¿y será que va a sanar? Miren, necesitamos más oración, necesitamos más consagración. Cristo es nuestro maestro. Yo aprendí una frase que me ayudó mucho. No intentes ver el rostro de los demás si primero no has visto el rostro de Jesús cada día. Y yo creo que Jesús no se dejaba ver o no veía a sus discípulos por la madrugada si primero no se encontraba con su Padre. Tremendo, ¿no? Una vida muy activa de Jesús, con tanta vitalidad, también con tantas personas a quienes curar, a quienes sanar. Terminaba el día agotado. Yo creo que sí, ¿no? Solo que cuando uno termina el día agotado y cuando ha hecho grandes cosas, uno se siente bien, se siente tranquilo, o sea, no se siente, es posiblemente cansado, pero te sientes con mucha energía para seguir un día más, para hacer muchas cosas. Bueno, el comentario de la lección menciona el pastor Shepard, que hizo un ejercicio acerca de la oración, ¿no? Con sus alumnos de teología en cierta universidad. Él les explica que por favor oren media hora, ¿no? Por lo menos media hora. No estamos hablando de desayuno, almuerzo y cena por los alimentos, nada. Media hora. Y él encontró lo siguiente. Mientras más tiempo oras, vas a tener mayor tranquilidad y serenidad de espíritu. Primer punto. Y el segundo, mientras más tiempo oras, dice que los alumnos comenzaron a redactar sus experiencias y en la mayoría de ellos comenzaron a sentir de que como tenían mucho tiempo, tenían que orar 30 minutos, comenzaron a orar por más personas que jamás no se acordaban hace tiempo de ellos y comenzaron a orar por ellos. En conclusión, mientras más tiempo oramos, podemos tener más serenidad de espíritu y podemos interceder por más personas. Cuando uno ora menos o muy poco tiempo, no espere tener serenidad pues en 5 minutos, ¿no? Y segundo, el pastor Shepard menciona y sacó la conclusión que cuando uno ora poco, estás siendo más egoísta porque solo tienes tus pedidos, no tienes los pedidos de los demás. Y eso es algo que nos ayuda a entender cómo Jesús oraba por todos sus discípulos, por todo este mundo, por cada persona que era sanada, seguro, ¿no? Tremendo. Así que, queridos amigos, este ha sido el repaso de la lección en 3 puntos. No nos olvidemos. Primero, el llamado de Jesús a sus discípulos. Segundo punto, la autoridad de Jesús para echar demonios y sanar toda enfermedad y dolencia. Y el tercer punto,
el secreto del ministerio exitoso de Jesús, la oración. Y creo que eso debe quedar grabado en nuestra mente, ¿no? Vamos ahora siguiendo con el siglo de aprendizaje. Vamos ahora con el aplica. Dice aquí las preguntas de aplicación del día viernes. Dice, hablen acerca de casos en los que mejor sería no decir demasiado acerca de nuestra fe. ¿Cuándo podría eso ser prudente? Y sin embargo, ¿cómo podemos hacer eso sin comprometer nuestro testimonio, pastor? Hoy vivimos una cultura donde nos ponen el título automáticamente. Entonces, hablar de Cristo de manera abierta se ha vuelto como muy incómodo para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia? Hay tantas actividades que sin poner el nombre Cristo, podemos hacer una obra de servicio, podemos acercarnos a la gente llevando una comida caliente, podemos ser más solidarios o crear puentes entre, rompiendo las barreras urbanas para hacer evangelismo, por decir, ¿qué punto común tiene un drogadicto conmigo? Como para poder que él sienta que estoy interesado, yo pueda hablarle de Cristo, pero no hoy, sino después. Yo creo que hay que ser muy sabios, muy inteligentes. La gente quiere a Cristo. Miren, la gente quiere saber de Cristo y quieren ser salvos, pero no quieren escuchar la palabra Cristo. Entonces, primero nosotros. Yo creo que el método de Cristo, ¿no? Primero el método de Cristo, pero antes del método de Cristo, primero, ¿quién soy yo en la presencia de Cristo? Para saber qué voy a hablar a esa persona de. Hay acciones que pueden demostrar quiénes somos. Claro. Sin decir una palabra, dicen quiénes somos. Sí, yo creo que hay muchos reels, ¿no? En Instagram y todo lo demás. A ver, dime que eres tal persona, pero sin decir que eres. Y tienes que hacer alguna actividad. Yo me puse a pensar y definitivamente lo mejor que uno puede hacer como cristiano es atender la necesidad de las personas. Yo creo que Cristo se ganó y como dijimos al inicio, podía ser un arma de doble filo, pero definitivamente no hay pierde cuando uno atiende las necesidades de las personas. Dejas una puerta abierta, porque si uno comienza a ingresar directamente con temas religiosos, está bien, pero la gente puede estar prejuiciada. Y ahora que tenemos tantas ideologías, tanta forma de pensar, que tengo derecho a muchas cosas, inclusive a no escucharte, cuando alguien comienza a atender necesidades de manera amable, muy transparente, creo que la gente no puede cerrarse a eso, ¿no? Entonces yo creo que si somos estratégicos, podríamos comenzar a ser cristianos adventistas sin decir que sí es un cristiano adventista. ¿Cómo sería? Para mí yo creo atender necesidades de las Rápido personas. nomás, hay un estudio del pastor Jolive Chávez acerca de los nones. ¿Y quiénes son los nones? Personas que no quieren identificarse con jerarquías, ni con estructuras, ni con nada. Pero sí tienen algo bueno, que son solidarios, no quieren aparecer, les gusta la transparencia, les gusta que las cosas se hagan. Y entonces cuando ven a un grupo de cristianos sin nombre o bueno, adventistas, lo que seamos, y hacemos cosas, ellos se identifican y empiezan a aportar y a veces a participar, porque dicen son transparentes, son limpios, son amigables, son solidarios, cumplen con la palabra, con su palabra, cumplen con las promesas, y entonces ellos van ahora sí a apoyar. Es la tendencia última de la sociedad. Yo creo que sabiendo cómo se mueve nuestra sociedad actualmente, nosotros podríamos hacer actividades, pero eso sí, ¿no? Transparentes, sinceros, solidarios, y eso a la gente les gusta. Pastor, quizá acotar algo último a este tema. Estoy recordando que la lección menciona que Dios tenía mucha autoridad sobre las personas, sobre todo lo que escuchaban y estaban con Él, porque todo lo que Él enseñaba tenía la capacidad y la autoridad, pero también estaba relacionado con su vida, con sus acciones. Muchas veces nosotros podemos escribir algo y podemos estar borrando con el codo lo que escribimos, ¿no? Podemos estar diciendo cosas muy bonitas, pero en nuestra vida personal que no es coherente con lo que decimos. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, medio que por ahí también podemos perder muchos posibles futuros cristianos adventistas
porque a veces no somos coherentes con lo que decimos, hablamos, actuamos. Ajá. Muy bien, queridos amigos, estamos ya llegando a la parte final de la lección, pero vamos ahora con el crea. ¿Cómo podemos nosotros, qué actividades podríamos hacer nosotros después de haber estudiado, repasado esta lección? Tiene que tornarse en cosas prácticas, ¿no? La iglesia es llamada para cumplir la misión, así como Jesús cumplió la misión, llamó a sus discípulos para el cumplimiento de la misión. Y querido Pastor Edinson, tenemos actividades como iglesia, ¿no? Donde podemos nosotros involucrarnos, ¿no? Y una de las actividades que está cerca, que involucra a la iglesia, a la juventud, y allí nosotros podemos poner en práctica, ¿no? Este ministerio de Jesús. Claro, estamos muy cerca de una actividad grande en este mes de julio, que es Caleb. Y Caleb es una actividad de acercarse a la gente sin decir que somos cristianos. De pronto ven ahí los polos este año amarillo, ¿no? Barriendo calles, pero que es una tarea tan insignificante, pero que habla mucho. Donando sangre, limpiando un parque, y más bien nosotros quisiéramos motivar para que participes, te inscribas. Hay otros programas más, ¿no? La SBA, Yo Voy, el Servicio Voluntario Adventista, Yo Voy. Tenemos tantas actividades. Y en las iglesias, contáctate con tu anciano, con tu pastor. La iglesia tiene un abanico de posibilidades, aún afuera del país. Pero donde estés, siempre trata de hablar de Cristo, a veces sin palabras. Creo que toda unidad de acción tiene... Creo que la imaginación es el límite para tener crear algo que pueda atraer a las personas para Cristo. Hermanos, yo creo que todos tenemos la capacidad, definitivamente. Solo hay que buscar una idea y tratar de implementarla, siempre con el método de Cristo, ¿no? Atendiendo necesidades y siendo coherentes con nuestra vida. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos, queridos hermanos. De esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de la lección, una lección muy interesante, y cada lección que viene por delante va a tener un mensaje profundo para nuestra vida, para nuestra misión que tenemos que cumplir en esta tierra. Vamos a terminar en esta oportunidad y vamos a pedir a nuestro querido Pastor Edinson que nos dirija con la última oración. Vamos a orar. Inclinamos el rostro. Vamos. Querido Padre, gracias por recordarnos que tenemos a un Cristo que tiene autoridad sobre todo, Señor. Es nuestro Creador, es nuestro sustentador y es nuestro Redentor. Solamente, Señor, ayúdanos a rendirnos delante de Jesucristo cada día. Y permite, Padre, que podamos ser una iglesia que cumpla la misión de manera poderosa, con la misma autoridad que tú ofreciste cuando dijiste que prediquemos tu evangelio hasta el mismo día que tú vengas, porque estarás con nosotros. Señor, necesitamos ese poder y necesitamos seguir las pisadas de Cristo para poder seguir hablando de Cristo en esta tierra. Bendice a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Un grande abrazo para todos.